la gente sale a las calles a echarte porras, aunque no te conozca, compran hielo y te ofrecen ahí hielo, dulces, agua, refrescos, o sea, mucha gente ahí se solidariza con esa carrera y eso es lo que lo hace, yo creo que emblemática aquí en México. ¿Cuál ha sido la competencia más difícil que te has encontrado o topado y qué has aprendido de ella? Mira, pues yo siento que esa de San Cristóbal, o sea, realmente eran unas subidas increíbles, realmente parecían no tener fin y fueron bastantes horas. Esa primera ocasión hice 35 y con la experiencia volví al año siguiente a intentar 63 y solamente logré 57, pero ya me había convertido oficialmente en el primer ultra mexicano con prótesis. Pero yo estaba tan contento, tan emocionado que di un salto muy grande, o sea, de hacer carreras de 5 y de repente distancia de 10 a saltar a 20. Entre más hacía caminatas consecutivamente, tenía mayor dolor, pero igual cuando se me pasaba podía desplazarme mucho mejor, más ágil, con más fuerza. Bienvenidos a un episodio más del Juego del Éxito, estas historias, storytelling deportivo que tiene de todo, superación y pues bueno, el día de hoy no va a ser la excepción, una historia que vaya que pues viene desde el dolor físico, imagínese usted, y para ello pues quiero dar la bienvenida a un supercampeón del atletismo, de la vida y pues sin más preámbulo, Emanuel Sedlak, ¿cómo estás? Emanuel Sedlak. Tienes un apellido no común, por eso se me dificulta, pero es Sedlak. Claro que sí, Omar. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Pues agradecido de estar aquí compartiendo un poco de lo que he hecho para atravesar todas esas adversidades y que me han hecho sentir pleno a pesar de no tener una pierna. Emanuel, ya que tocas ese tema y para ir entrando en materia, ¿cómo era tu vida antes de que ese accidente mismo lo marcara? Pues mira, era muy común, tenía las metas que la mayoría de la gente tiene, quería de repente comprar un terreno, hacer mi casa, tener un trabajo estable. En algún momento hasta pensé en juntar para un carro y todo eso, pero todo eso se truncó con mi accidente y llegó un momento en que estaba, ¿cómo te puedo decir? Estaba en mi vida laboral, yo me sentía bien, estable, había oportunidades y pues como te comentaba, común, como la mayoría de la gente, y simplemente un día estaba yo en una cama sin pierna pensando qué iba a hacer de mi vida. Ahorita que ya tocas ese tema de sin pierna, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es esa parte que hace que pierdas una extremidad? Pues mira, fue un accidente, yo soy soldador y en la industria se conoce tarjeta de bloqueo. Cuando tú vas a operar o darle mantenimiento a alguna máquina, pones tu tarjeta para que ningún usuario pueda apretar algún botón para encender precisamente las máquinas o operar algo que esté cerca de ti que te pueda provocar un accidente, y en este caso se saltaron ese protocolo y pues por un botonazo me duró a mí 8 meses aceptar eso, que por un error humano de un dedo, de un botón, hubiera perdido mi pierna. O sea, realmente fue lo más complicado. En algún momento jamás le eché la culpa a la persona que apretó el botón, yo lo conocía, no éramos grandes amigos, pero también yo sabía que él no lo hizo a propósito, pero sí fue una etapa muy difícil de aceptación, sobre todo que casi ¿por qué a mí? Emanuel, y sucede ese accidente, lógico que es algo que luego uno no lo ve venir, quedas noqueado, inconsciente, pero ¿cuál es ese pensamiento que viene a ti cuando abres los ojos y te percatas de que ya una parte de tu cuerpo ya no estaba en ti? Pues mira, yo afortunadamente o desafortunadamente nunca perdí el sentido, o sea, yo vi volar mi pierna, yo le decía a los compañeros, ayúdanme, y todos estaban en shock. Solamente un chofer fue que se rompió una manga de su overol y me hizo un torniquete, fue el que me salvó la vida. Y ya cuando íbamos en la ambulancia, igual escuchaba que la enfermera le decía a un compañero que me acompañó que no me dejara dormir. Y pues fíjate, estaba todavía la caseta de Cuatza y frenaron tan duro que se salió el suero que yo tenía puesto, se salió el suero del ganchito que está como resorte y me cayó en la Ese accidente no fue la aquí en pierna. Coatzacoalcos. Sí, fue en Cuatza, Sí. en la industria aquí en Cuatza, y me cayó entonces el suero aquí en la pierna y fue donde sentí bastantísimo dolor, entonces no me dormí para nada. O sea, tenía un poco ya de sueño y fatiga, pero eso me hizo despertar por el dolor. En los días más difíciles que vinieron después a eso, ¿qué fue
lo que más te bloqueaba a ti en ese momento? Pues mira, de saber, te digo, el pensamiento que iba a hacer de mi vida, o sea, realmente ya no me interesaba nada, ni la música que me gustaba, ni la comida, o sea, nada tenía sentido para mí. Simplemente era como sentir un gran vacío. Realmente así lo puedo yo compartir, que se siente un gran vacío, nada te satisface, nada te hace sentir bien. Realmente es como vivir en automático nada más porque hay que hacerlo y se siente Esa así etapa de feo. depresión, ¿no? Sí, algo así, o sea, después hablando con algunos amigos que ya tuvieron son amputados pero congénitos de nacimiento, o sea, me dijeron que esa era depresión, que había que ir al psiquiatra o así. Yo afortunadamente nunca fui más que una sola vez al psicólogo y realmente no sentí que me impactara tanto como yo lo necesitaba, y realmente donde encontré ese bálsamo fue en el deporte. Fíjate, Manuel, que ahorita que comentas eso, yo me siento muy familiarizado con eso, con un suceso que yo también tuve, y el verte de pronto postrado, ¿no? El de pronto que te ayudan, que te tienen que bañar. Bueno, yo pasé por el tema que me dieran de comer en la boca, y yo siempre que tengo la oportunidad de platicarlo, siento que el chakra mental negativo de la persona es el que tu vida ya valió madre, ¿no? Que ya Sí. el ir y venir, el valerte por ti mismo ya no va a poder. Y yo siempre he dicho que uno cuando está en esas, pues lo primero que dices, pues ya mejor llévame Diosito, ¿no? Pero a mí me gustaría saber que me platicaras, que nos platicaras a la audiencia, ¿qué fue eso? Si hubo alguna persona, ¿qué fue lo que pasó para que tú pudieras ir cambiando ese chip de que ya no voy a poder, ya no voy a tener oportunidades, pues para volver a empezar de cero, por así decirlo? Sí, mira, hubo bastante gente que me apoyó, pero al final de cuentas yo lo que entendí es que el cambio lo tenía que elegir yo. O sea, aunque tú tengas la capacidad de hacer algo, pero si tú no quieres o dices que no puedes, no se va a lograr. Entonces yo sabía que iba a ser muy difícil, pero llegó un momento en que yo dije, hasta aquí yo ya basta de estar lamentándome, tengo que aceptar esto y ahora qué puedo hacer con con esta situación. Y dije, aunque sea, en algún momento me dijeron que no iba a volver a caminar si no doblaba mi rodilla, que me dolía bastante. Dije, pues no le hace, si tengo que andar en muletas, no le hace, pero yo voy a seguir avanzando. Afortunadamente sí pude meses después empezar a tener movilización en la rodilla, porque me dolía bastante. Y de ahí fue comenzar sobre todo a creer en mí. Eso es lo que yo te puedo compartir. Hay personas que puede ser que su familia, algún familiar, sus padres, una pareja, pero en mi caso personal fue creer en mí. O sea, fue lo que ha cambiado todo esto, y creo que hasta el día de hoy, bueno, no creo, hasta el día de hoy, creer en mí es lo que me ha hecho avanzar en mis propósitos, en mis objetivos, y siempre con el pensamiento de que va a haber adversidades, pero siempre tengo la capacidad de enfrentarlas y seguir adelante. Y es que también la adversidad, pues cada quien la vive a su manera, ¿no? Y hasta Sí, de diferente modo. Yo en una charla también una vez comenté de que en la vida, pues puede sonar cruel, que no importa lo que le pueda pasar a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a tu papá, te va a doler, como toda familia, ¿no? Pero yo creo que lo verdaderamente importante es cuando lo vive uno en carne sí. propia, en persona, ¿no? Repito, el que te vuelvas a ver ahí postrado, de que sientes de que ya no, ni siquiera vas a dar un paso, ¿no? Sí, así es. Hay muchas personas que, como mencionas, dicen, te entiendo algo, pero no realmente. Este tipo de situaciones no es común, afortunadamente. O sea, común es perder un trabajo, perder una novia, o sea, no sé, que pierdas dinero, que se te Sí, sí. haga tarde, pero perder una extremidad no es común, y realmente es un shock en la vida. O sea, realmente nadie está preparado para eso, y afortunadamente, como te digo, para mí creer en que yo podía seguir avanzando a pesar de todo es lo que me ha hecho sacar esa versión que necesitaba para llevar esto de la mejor manera. Lógicamente no siempre estás siempre con la buena actitud, pero afortunadamente he aprendido a siempre saber que sigo en el camino correcto. Eso es lo que me da mucha Claro. motivación. Manuel, pues con todo esto que te pasa, por supuesto que hay operación, viene la recuperación, la cicatrización. ¿Cuánto es el proceso, el tiempo que te llevaste de ese proceso para que posteriormente te dijeran que iba a poder ser útil para ti o que te ibas a poder apoyar de una prótesis? Pues mira, yo tuve el accidente en agosto y ya ¿De qué año, perdón? de 2014.
y los primeros pasos con prótesis los di en diciembre. O sea, fueron unos cuantos meses, como O sea, 4 hasta meses. eso fue muy rápido, ¿no? Por así decirlo. Por así decirlo, pero igual todavía me dolía usar la prótesis bastante. Creo que fue hasta febrero cuando ya logré caminar un poco más distancia y sin tanto, la molestia estuvo creo que cerca de año y medio, 2 años, bastante, y en lo que hacía callo y todo, pero fue más o menos ese el lapso de agosto a diciembre para dar primeros pasos con la prótesis. Aparte que son prótesis que no son nada baratas. No, pues aquí afortunadamente en mi primer prótesis, tuve el apoyo de algunas personas y me compré una de, ¿cómo se llama? De alta actividad, por así decirlo. O sea, no era deportiva, pero era para alta actividad y eso me ayudó también bastante, ¿no? Para poder, desplazarme, hacer más cosas, como comúnmente lo hacía, porque es muy doloroso cuando usas prótesis por primera vez y está muy rígido el pie, duele el muñón y en este caso esa prótesis era un poco flexible y pues sentía más comodidad. ¿Qué hubo en Emanuel cuando ya sabías que tenías una parte que no era de ti, pero que al final del día era un apoyo para que por lo menos te mantuviera de pie? No, pues yo estaba feliz porque es una herramienta, lo sigo diciendo. Yo el día que me puse mi prótesis levanté mis brazos, así como en signo de victoria, o sea, dije, de aquí en adelante. Y de hecho todos los días hago eso, te voy a compartir eso. Todos los días en las mañanas cuando me pongo mi prótesis, levanto mis brazos. Fíjense nada más lo que está diciendo Manuel, qué importante, levanta los brazos porque hay gente que se hace la idea de que pues eso no le puede estar pasando, ¿no? Sí. Pero tú acabas de dar un mensaje muy importante de levanto mis brazos en victoria, de que aun con esa extremidad, sí, pues la vida te dio otra oportunidad y te mantiene de pie para seguir luchando por lo que quieres, por lo que te gusta. Y todos los días, afortunadamente. Y después de eso, Manuel, ¿cómo se empieza a dar el tema de dar tus primeros pasos y empezar a caminar? Porque digo, antes de correr tenías que acostumbrarte a caminar con ella. Sí, como te mencionaba, era muy doloroso. De hecho, no podía caminar ni 3 o 4 metros porque me dolía bastante, sentía mucha presión. La única manera de liberar esa presión era quitándomela, aflojaba, me lo volvía a poner y ya sentía algo de alivio. Y eso lo fui haciendo ya como un hábito, pero no sabía que no era así como se usaba una prótesis, ¿no? Tenía que más bien soportar un poco ese dolor hasta que se hiciera callo, que se acostumbrara el muñón, que se desinflamara, porque también estaba algo hinchado. Entonces ya cuando todo empezó a volver a la normalidad, así que cicatrizar y todo, fue que pude tener mayores distancias caminando con prótesis y fue que también me dio la motivación para intentar recorridos más largos cada vez. En ese 2014, ¿no? Sí. Que es el accidente. Ese mismo año logras tener la prótesis. Fue un 2014 que fue un cambio radical y el que te tuvieras que acostumbrar a eso. Y en el 2015 es cuando ya empieza el tema de entrarle al tema de caminatas y irte adentrando al running. No, fíjate, casi de 2014, en febrero de 2015 fue cuando intenté correr por primera vez. O sea, casi inmediato. O sea, no lo logré, me dolía y todo, pero casi yo de inmediato lo intenté. Y realmente ya empecé a hacer caminatas los fines de semana en la playa, trote ligero y todo. Y cuando me decidí por fin a que el running iba a ser parte de mi vida fue en 2018, 4 años después. O sea, a partir de ahí dije, esto va a ser parte de mi vida. Y casi diario, durante meses, estuve saliendo a trotar 5 kilómetros. O sea, me dolía bastante las dos piernas, ahora sí que no solamente la de la prótesis, también la otra me dolía. Pero cuando me acostumbré, pues me sentí genial. Ya empecé a ir a competencias de 10, de 21 kilómetros y ya se me hacía rutinario hacer una de 5. Antes de ese accidente, ¿tú ya hacías actividad física como tal? Era ciclista. Yo hacía bicicross de niño, un poco de MTB, pero el running jamás. Entonces fue algo nuevo para mí y me dio mucho gusto poder hacer esa nueva actividad. En ese momento difícil, ¿qué fue lo que te sostuvo para que tú dijeras eso que acabas de decir? El running es lo que voy a querer para mi vida de aquí en adelante. Pues mira, porque me daba cuenta que entre más
hacía caminatas consecutivamente, tenía mayor dolor, pero igual cuando se me pasaba podía desplazarme mucho mejor, más ágil, con más fuerza, mayor distancia. Entonces fue lo que me convenció. Dije, tiene que ser como una terapia, pero de por vida. O sea, realmente me está funcionando, me está ayudando a mejorar en todos los aspectos, físico y sobre todo mental. Emocionalmente yo me sentía contentísimo de subir por primera vez escaleras, bajar una banqueta sin voltear a ver el piso. Eso con prótesis realmente es muy complicado, porque es como si te pusieras patines y anduvieras por tu casa, no tienes que andar con cuidado viendo dónde no te puedes resbalar, y así es con la prótesis. Y ahora pues afortunadamente ya la tomo como una herramienta común, como, no sé, algo ya ordinario. En qué momento te das cuenta casualmente de eso que tú dices, de que pues el correr ya no lo sueltas porque hasta la fecha lo sigues haciendo? Sí. ¿En qué momento, en qué competencia, qué ejercicio que estabas haciendo que dijiste, de aquí soy y nadie me va a detener? Sí, mira, yo creo que uno de los factores fundamentales fue cuando empecé a trotar en el malecón. Me encontré a dos amigos que ellos entrenaban diario y coincidimos en una carrera, y al día siguiente, eso fue un domingo, y me dicen, el lunes nos vemos en el malecón a entrenar. Le digo, pero si acabamos de correr. Dice, no, se entrena diario y se corre los fines de semana. Yo no sabía eso del running. Entonces, a partir de ahí me invitaron a hacer 5 kilómetros diarios y me puse la meta de hacerlo un mes. Entonces de ahí, o sea, mi evolución fue rápida, o sea, rapidísimo el cambio que noté yo en mi desplazamiento, en mi actividad. Y después de ese mes me inscribieron en mi primer 21 kilómetros. Imagínate, eso fue un salto muy grande. Hay gente que dice, yo voy paso a paso, no me atrevo a tanto, pero yo estaba tan contento, tan emocionado, que di un salto muy grande, o sea, de hacer carreras de 5 y de repente distancia de 10 a saltar a 21. Me siento familiarizado con eso que dices porque llega esa etapa en la que dices que ni siquiera dar un medio paso, Sí, ¿no? así es. Al hoy en día, ya olvídate la distancia, Sí, 1 o 2 kilómetros, así ya es. uno está del otro lado, ¿no? Se Sí, siente pues vencedor, ganador, que ya sí. estás del otro lado de ese límite, de ese bloque que uno se pone en el chakra mental, como decimos en el coaching. ¿Cómo es tu llegada o en base a qué te conviertes en ultramaratonista? Porque esto que me platicas, todo Sí, empieza a ser en pavimento. así es en asfalto en el Malecón de Cuatza, y mis primeros 21 fueron en Tabasco. Eso estuve ahí, bueno, creo que hice un poco más de 3 horas, estos 21, y estuve tirado como 20 minutos. Me dolía todo el cuerpo, me dolía, no me podía levantar, pero realmente me sentía yo gigantesco. O sea, sentía que había hecho un reto que nunca en mi vida me había imaginado. O sea, imagínate, cuando la primera vez que propuse correr 5 se me hacía una distancia increíble, y menos usando prótesis. Ahora 21 se me hacía casi inimaginable, y lograrlo me dio mucho autoestima, mucha felicidad. Y creo que a partir de ahí fue que detonó esas ganas de querer ir por más. O sea, yo creo que ahí fue donde surgió el ultramaratonista, fue el pensamiento de, ¿será que puedo? O sea, como que la duda, ¿será que puedo un poco más? Y de ahí, pues sí, pasaron varios meses para intentar mi primer maratón. O sea, la resiliencia está en lo que te pasa, el volver a correr, pero aquí también no nada más es de correr porque tengo esto, porque también aquí hay un toque de disciplina, porque no es Sí, de la noche a la mañana el claro. entrenar, el comer bien, el dormir bien. Ujú. Sí, o sea, por ejemplo, para un maratón, si nunca has corrido, o más bien para un medio maratón, son 6 meses de preparación. O sea, si nunca has corrido, no tienes nada familiarizado con el running, son 6 meses, y para que lo hagas a un trote suave. Entonces ahora sí, como bien lo mencionas, pues sí, yo, ¿cómo te puedo decir? Como tenía ya recorrido en el ciclismo, creo que como dicen, el cuerpo tiene, los músculos tienen memoria. Entonces yo tenía mucha resistencia, y eso me ayudó bastante, sobre todo la mentalidad de no rendirse. O sea, no de que ya te duele la pierna. Lo que hacía yo era bajar la intensidad. Lógicamente, pues no, con trabajos trotaba muy poco, pero aún así me dolía. Entonces bajaba la intensidad casi a caminar y seguir, pero no parar. O sea, como dices tú, es entrenamiento, disciplina, y seguir día a día, y cada vez que puedes aumentando la distancia, o para mejorar el rendimiento más que nada.
Yo que tuve la oportunidad, el privilegio de conocerte en este ámbito que es el running, pues también has hecho montañismo. Sí, pues fíjate, así como donde surgió el ultra, un día, después bueno, te comparto, hice mi primer maratón en Coatzacoalcos porque me lo negaron en Mérida, ¿En qué año? hace como 6 años tal vez. Me negaron el maratón porque dijeron que no querían correr riesgo de que me fuera a lesionar o algo. Ya ves que ahorita hay responsivas, es más común. En ese tiempo no era tan común el running. Ya el boom fue después de la pandemia, que todos hacían ciclismo o running. Pero entonces decidí hacerlo aquí con un equipo en Cuatza, el equipo Wellness del coach Arjona. Lo hicimos en el Malecón. Ahí hice mi primer maratón. Y cuando terminé, dije, ¿será que puedo hacer un ultra? Un ultra significa correr más de 50 kilómetros. Entonces, empecé a buscar en redes sociales cuál era el ultra más cercano aquí a Coatzacoalcos, era el de San Cristóbal. Pero me pedían haber corrido un 21 en montaña como requisito y pues que lo corro para cumplir el requisito. Ya cuando me inscribí le dije al organizador que me preguntó, o sea, que si estaba bien de salud y todo. Le dije, no, sí, nada más que uso prótesis. Entonces él me preguntó como 5 veces si sí me sentía capaz y todo, y le tuve que mandar un poco el currículum deportivo, o sea, que viera todo lo que hacía yo en el ciclismo y todo eso. Y así como dudando me dio la oportunidad de intentar mi primer ultra en San Cristóbal de las Casas. Y cuando tenías que llevar esa carta que decía que ya habías hecho algo así, pues son los trails que se hacen aquí en Sí, Pajapan, ¿no? Que es así donde más o también menos. he tenido la oportunidad de encontrarte. Sí, pero en ese tiempo no había hecho ningún trail y hice mi primero en Catemaco. Sí, en Catemaco fue mi primer trail de 21. Y de ahí cuando intenté el ultra solamente hice 35 kilómetros. Me sentí, ya no podía yo. Ahorita que dices eso, y para allá voy con la siguiente pregunta, ¿cuál ha sido la competencia más difícil que te has encontrado o topado y qué has aprendido de ella? Mira, pues yo siento que esa de San Cristóbal, o sea, realmente eran unas subidas increíbles, realmente parecía no tener fin y fueron bastantes horas. Esa primera ocasión hice 35 y con la experiencia volví al año siguiente a intentar 63 y solamente logré 57, pero ya me había convertido oficialmente en el primer ultra mexicano con prótesis. Esa me dio ese récord que hasta el día de hoy tengo. Creo que no existe nadie más con prótesis en este país que corra montaña y menos un ultra. Entonces ahí encontré esa adversidad, esa dificultad sobre todo en el caminar. Si de por sí alguien convencional así como tú, que que tiene todos sus pies al 100%, ese tipo de subidas o de cuestas está muy difícil. Ahora imagínate, para alguien con prótesis todavía hay una desventaja mayor, y fue yo creo que ahí donde de las pruebas más difíciles de mi vida fue ese ultra de San Y aparte Cristóbal. el factor frío en San Cristóbal, comentas. Sí, el frío y la mentalidad de quererte rendir. Es lo que tú comentabas, sí hay bastante frío. Y pues sí nos agarró la noche, la madrugada, la neblina. No nos rendimos y al último el que me paró fue Protección Civil. Ya dijeron que ya basta de tanto kilómetro. Y faltaban 6, y dije, bueno, yo me voy contento porque ya hice mi ultra y ya me puedo ir contento. ¿Qué pasaba por la mente de Manuel en cada kilómetro interminable? Porque ya me estás hablando Sí. de más de 42, más de un Sí. maratón, ¿te imaginas? Sí, o sea, realmente yo los primeros 25 yo iba muy convencido. Cuando llegué a los 35, los mismos del año pasado, fue donde empezó mi mente a darme una mala jugada de pensar que si otra vez me iba a fatigar o me iba a cansar o me iba a rendir. Pero entonces de los 35 puse mi mente en el objetivo de los 50. O sea, de ahí ya no cambié, o sea, ya no o sea, había subidas, vueltas y todo, pero mi mente estaba enfocada en los 50. O sea, ya no me importaba nada más que lograr mis 50 kilómetros, y creo que de ahí empezó a surgir esa mentalidad que hasta el día de hoy tengo de trabajar por mis objetivos y sabiendo que no son fáciles. O sea, no es, lo voy a hacer porque quiero, es un capricho y Sí, ya. claro. No, es paulativamente, paso a paso, todos los días. Hay días, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando en México, que hace frío, está lloviznando y no quiero salir
ni a caminar, pero me levanto 5 de la mañana, Bosque del Chapultepec, hago mi trote, aunque sea 1 kilómetro, y me regreso para mantener el hábito. ¿Me entiendes? Sí, eso es lo que me ha ayudado bastante cuando... Es más, eso es verdad cuando dicen que no quieres hacer las cosas, en el caso de entrenamiento es cuando más las necesitas. Claro. Y es que con eso que nos compartes es cuando yo digo, wow, es porque quiero, puedo y me lo permito, porque eso es muy importante. O sea, primero que te lo permitas, que tú le digas a tu cuerpo, sí, vamos a hacerlo. No, y aparte de todo eso que estás comentando, me lo merezco. Es lo que Sí, es correcto. Me lo merezco correr tanto, merezco sentirme así. Entonces para mí siempre es como te mencionaba, hay gente que le pasan situaciones como la mía, tal vez como la tuya, y van al psicólogo y les funciona, y qué bueno. En mi caso personal, no. A mí mi solución ha sido salir a trotar, a correr, a caminar. Ese ha sido mi bálsamo. Y al encontrar ese método, esa cura, esa medicina, pues no lo pienso cambiar, porque me ha ayudado hasta atreverme a enfrentar retos más grandes cada vez. Y pues ahora del ultra de montaña nos vamos a platicar de otro tipo de ultras. Sí, es lo que he visto, ya te vamos a ir para allá, pero también algo que yo quisiera puntualizar es de que comentaste que antes del accidente, pues tú hacías un poco de ciclismo. Sí. Algo que después del accidente también todavía lo sigues haciendo, también Sí. te veo en grupos de bikers. Sí, fíjate, yo había pensado después del accidente que ese tema se había acabado para mí. Después de perder mi pierna, dije, aunque sea con prótesis, ya no va a ser lo mismo. Y de hecho, la primera vez que me subí a una bici con prótesis, temblé. O sea, me daba miedo, sentía que me caía. Y una maestra, la maestra Lupita Chesani, que es mamá y entrenadora del campeón paralímpico de Tokio, Rodolfo Chesani, fue mi entrenadora y fue la primera persona con la que me acerqué. Me dice, fíjate qué palabras tan precisas de un entrenador, por algo es la mejor de México. Dice, ¿cuál fue tu pasión deportiva de niño? Así es, esas palabras tal cual me dijo. Y yo le dije inmediatamente el ciclismo. Dice, pues vamos a hacer eso. Y dije, ¿cómo crees, maestra? Subí a una bici y estaba hasta temblando. No, si esa fue tu pasión, tienes que seguirla. Y gracias a ella, la primera vez que me consiguió estar en una competencia, no por el papeleo, no pude estar, no se avaló por el estado de Veracruz. Y yo ya había olvidado el tema cuando me dice como a los 2 meses, Emanuel, te vas a México, como ya estás registrado ante el Comité Paralímpico representando a Veracruz, te vas a ir a una final. Dije, ¿cómo, maestra? Pero pues si no fui ni a la primera, ni me he subido una bici, ni bici tengo. Me dice, no, pues pide una prestada. Y pedí una bici prestada y así hice mi primera competencia nacional. ¿Te imaginas qué tal? ¿Cuál fue el sentir de Manuel haber llegado hasta ahí después de todo lo sufrido con lo ocurrido? Pues fue genial. De hecho, yo recuerdo muy bien que estaba yo en ruta y en una pequeña subida le digo a la maestra, ya no puedo, le grité. Me dice, ¿cómo que no puedes? Y avienta la botella vacía de agua, no directo a mí, pero junto a la bici. Dice, si este es tu sueño. Y no, hombre, como que me volví a conectar con bastantes cosas. Te da ese punch, ¿no? Sí, me dio bastante impulso. Y ese día, recuerdo, fue competencia 2 días, eso fue el sábado, y no dieron los resultados. Yo dije, esa era la prueba de ruta. Y pues yo nunca supe ni... O sea, mi meta era terminar, o sea, no rendirme, o sea, terminar la competencia, ¿no? A la hora que fuera, en el lugar que fuera. Y al día siguiente yo sabía que era la contrarreloj. Y entonces ahí sí salíamos cada 5 minutos y más o menos te das una idea cómo ibas. Entonces cuando me di cuenta que podía alcanzar tercer lugar, dije, no, me dejé ir, ¿no? Con todo lo que traía. Y contentísimo, ya cuando acabó yo sabía que estaba seguro que había sido tercer lugar. Y mi sorpresa fue que como a las 2 horas que nombran el primer premiación del día anterior, y me nombran a mí como en ruta tercer lugar también, tercer lugar nacional en ruta y tercer lugar en contrarreloj en mi primer competencia nacional. No, pues para mí fue algo increíble. No, wow. Manuel, acabamos de ver que fuiste al Maratón de la Ciudad de México. Sí. ¿Qué tal? No, excelente. O sea, imagínate, de ahí bueno, te voy a platicar rapidito del ciclismo. Dejé un poco esa parte por el tema de competencias de Spartan Race y de ahí empecé a enfocar más en el running. Y ahora que mencionas el maratón en Ciudad de México, hace años que lo quería correr, pero siempre o no alcanzaba folio
o había una competencia Es cantidad de en conjunto, gente, sí, ¿no? hubo más de 30,000 corredores en esta edición. Te imagino. Y afortunadamente una amiga, la manager de los Ramírez, Estrellita, que le agradezco mucho, del equipo Trella, me consiguió el folio con el organizador del maratón y fue que pude vivir esa fiesta. O sea, realmente para mí fue increíble. Es ¿cómo te puedo decir? Una ruta con mucha hidratación. La gente sale a las calles a echarte porras aunque no te conozca. Compran hielo y te ofrecen ahí hielo, dulces, agua, refresco. O sea, mucha gente ahí se solidariza con esa carrera y eso es lo que lo hace, yo creo que emblemática aquí en México. Y es que hablando de que esa gente que no te conoce y te apoya, pues estamos hablando que pues también a nivel nacional es un tema los apoyos, sobre todo para el atletismo. Y olvídate si son de personas normales con discapacidad diferente, o sea, Sí. es un tema el poderte trasladar a otra ciudad, cuanto más a otro país para una competencia, ¿no? Sí, pues fíjate, hay muchas personas que piensan que a mí me pagan por correr. Le digo que aquí el único deportista en México que le pagan por hacer su deporte es a un futbolista. Y está bien, qué bueno, pero todos los demás tenemos que trabajar y es como si fuera un hobby, ¿no? Extra lo que hacemos. Y afortunadamente he recorrido bastantes partes del país. También, claro, hay gente que me apoya, negocios locales, amigos, familiares. Cuando saben que voy a alguna competencia o que iba a alguna competencia importante, siempre había de alguna manera un apoyo. Pero ahora que tuve la fortuna de ir a Argentina, tuve que cambiar de lugar de residencia por unos meses. Me fui a Monterrey para poder trabajar en mi oficio, que es soldador. Allá sí, aquí en el estado de Veracruz, pues, desafortunadamente, no sé si por el tema cultural, no me dan trabajo. Mucha gente piensa que es discriminación, ponle que sí es así, pero hay gente que es más cultural, como que piensan que ya no puedo, pobrecito, ya no. Sí, Ya, como que la inclusión no se les ajá, da, ¿no? no se les da, por eso te digo, es como cultura más que nada. Y afortunadamente yo me fui a Monterrey, me pude ir a Argentina y yo me pagué mis gastos y obtuve un lugar genial para mí. Obtuve el 22 del continente y fui el único con prótesis. O sea, imagínate ser nombrado el número 22 del continente, 24 horas fue para mí increíble, ¿verdad? Y es que también si hay algo que te quiero reconocer y felicitar en este momento, es de que tú le entras a todo, o sea de discapacitados, con personas Sí, normales, sea sí, categoría libre, categoría máster, o sea, tú sí. le atoras a todo. Así es, pues desafortunadamente aquí en México no hay tantas personas con prótesis, ¿no? Corriendo o en las montañas. Y pues yo me tengo que meter en los convencionales, ¿no? No hay mi categoría. Hay categoría, como dices, hay juveniles, libre, máster o veteranos. Y pues yo en la que encuentre el lugar, ahí yo me meto, ¿no? Ya sé, a lo mejor no juvenil no soy ni veterano, pero pues yo donde hay oportunidad, sí, pues, por ejemplo, casi siempre me inscribo en libre, por lo mismo, ¿no? O sea, ya. Yo sé, de todos modos nadie, o sea, es difícil que protesten por mí, porque pues no voy por un podio, yo simplemente voy a competir, voy a participar, más bien por así decirlo, Claro, ya en otro tipo o sea, el de. empezar y concluirla, sin Así es, importar el tiempo. así es. Y pues fíjate que hay una carrera, una modalidad que se llama Backyard, que es también donde he incursionado y que tuve la fortuna de ser el primer usuario de prótesis a nivel mundial en hacer un backyard. Entonces, eso es uno de las cosas que me da mucho orgullo porque yo lo hice sin saberlo. No sé, yo si hubiera sabido que iba a ser el primero del mundo, a lo mejor hasta se me sube el ego, me siento mucho, o no se me da por lo mismo. Claro. Pero yo como lo hice enfocado siempre en el deporte, sin querer, supe que había sido pionero, al menos aquí, bueno, no aquí en México ni en Cuatza, en todo el mundo. O sea, nadie se había enfrentado a un backyard porque es una prueba de ¿De mucha qué trata? resistencia. Ella en esa carrera corre 6.7 kilómetros cada hora. O sea, sale 5 de la mañana, si llega a 5:59, descansas un minuto y a las 6 en punto vuelves a salir. Y si en la siguiente hora llegas 6:50, descansas 10. Así hasta que ya no alcances la hora, pues ya quedas descalificado. Yo hice 4 vueltas. Hay gente aquí de México que ha ¿Eso hecho, dónde fue, perdón? en Chiapas, sí, hay gente que ha hecho bastantes vueltas y pues sí, hay gente buenísima en ese tema, en ese ámbito.
y para mí es un honor haber hecho, está también, como dices tú, en varias modalidades, que es trail, en pista, en ultramaratón, en maratón y ahora en backyard también. ¿Qué competencia le hace falta a Emanuel? Que diga, este sería un reto para mí o algo nuevo por vivir, experimentar. Pues mira, yo cuando quise intentar los 100 kilómetros parecía una locura, o sea, me duró, la primera vez que me lo mencionaron yo dije, estás loco, ¿cómo crees que voy a hacer 100? Y de ahí duré 3 años entre que sí y me preparaba y no, hasta que se lograron 101 kilómetros en Cancún. Entonces ahora en este momento para mí como que algo que me llena, es un sueño, es hacer las 100, pero 100 millas, 160 kilómetros. Ese es como que el reto que traigo ahorita en puerta. ¿Crees que eso sea todavía en este 2025 o para el próximo año? Lo más seguro que sea para el próximo año, porque la competencia donde lo intento es cada año en Cancún, en enero. Es ahí donde, sobre todo que es una competencia oficial, donde lo puedo intentar y que quede registrado, ¿no? Porque tal vez lo puedes hacer, lo puedo intentar en el malecón y tal vez lo logre, pero no es lo mismo que una competencia oficial, y aparte la adrenalina y tener a varios compañeros en ruta, gente que admiro, o sea, te da mucha motivación, siento que es el lugar correcto. Con todo esto que nos ha estado compartiendo Emanuel, ¿cómo definirías tú la palabra resiliencia? Es nunca rendirte a pesar de las adversidades, o sea, no, nunca rendirte, o sea, simplemente así, nunca rendirte. Por cualquier razón, nunca rendirte. ¿Y cuál sería esa enseñanza con el deporte que hoy practicas para emplearlo en tu día a día? Pues mira, es un hábito, es una disciplina que se vuelve un hábito más bien. Y eso lo agradezco, o sea, que ya haces cosas que para otras personas se les hace muy difícil, como levantarse temprano, pero yo siempre he dicho que levantarse temprano da sueño, pero también los cumple. Qué interesante lo que nos compartes, Emanuel. Y una última pregunta que yo tendría para ti es, si tu historia fuera una película, una caricatura, ¿qué nombre le pondrías? Esa es una excelente pregunta. No sé, lo único que sí puedo decir es una frase que tengo siempre, pero sería Adelante. tal vez... Bueno, te voy a compartir lo que yo siento cuando estoy ahí en competencia, sería, yo siento el poder de Emanuel ahí. Entonces vamos por ahí. ¿El poder de qué, perdón? De Emanuel, o sea, El poder de siento el Emanuel. poder, sería como un hombre, como dices tú, para un hombre, pero mi frase es de, si yo puedo, tú puedes. Claro, yo la he escuchado y es una muy buena frase, de hecho, muy motivadora. Y pues aparte de tu trabajo que siempre has tenido y que no lo has dejado, te detuviste un tiempo, yo creo, por obvias razones, el correr, pues te hemos visto que pues andas ahí tocando puertas, siempre activo, y ya te he visto que estás en las filas de Speakers México, ¿eh? Ah, sí, también estamos en ese proceso de... Hay mucha gente que tiene, por ejemplo, se le da mejor la comunicación, la dicción, tiene ese autoestima, no sé, ese carisma. Vamos tal El vez... don de hablar en público, ¿cómo se llama? El don de hablar en público. Tal vez yo no tengo tanto ese don, pero la historia que de vida es increíble, es lo que me han dicho, ¿no? La Claro. persona que me está... que vio en mí algo, ese potencial, dice, es que tu historia está increíble, solamente hay que saber cómo compartirla, Claro. y a quién compartírsela, o sea, la gente adecuada. Y estamos en esa formación, yo estoy agradecido y sigo sumando kilómetros y retos a mi vida. Eso es muy importante, Manuel. Algo que desees agregar para la gente que nos está viendo, porque aparte eres parte de esta primera temporada que se llama La historia, el deporte del éxito. Pues mira, pues yo estoy aquí agradecido y compartiendo un poco todo esto, y por supuesto que el deporte te lleva al éxito personal, en el autoestima, en bastantes factores. Para mí fue un bálsamo, es lo que yo quiero compartir, es de que siempre va a haber adversidades en la vida, no importa cuál sea tu meta siempre, creo que entre más grande es el objetivo, la meta, más grandes las adversidades, hasta parece que las llaman, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? De qué tanto quieres tú tu objetivo. Entonces, si esas adversidades hacen que declines, pues realmente no lo deseabas tanto o no te sentías tan capaz,
pero si tú a pesar de todas las adversidades crees que eres capaz y lo logras, es un triunfo personal que tal vez no obtienes un diploma ni nada, pero obtienes lo mejor que puedes obtener en la vida, que es creer en ti. Emanuel, pues te sigo deseando el mayor de los éxitos, Gracias. que se sigan sumando esos kilómetros a tu vida y que sigas inspirando a mucha gente. Muchas gracias, agradecido. Pues este es el juego del éxito. Muchas gracias, no se les olvide dar like, compartir, porque pues este es el tipo de historias en el deporte que traemos. Les repito, no tenemos que ir muy lejos cuando tenemos mucha madera que cortar aquí en Coatzacoalcos y en la región, con tantas historias inspiradoras como la de Manuel y toda esta gente que ha estado aquí, porque yo, Emanuel, déjame te digo que para mí pues resiliente o resiliencia no simplemente es a lo que de una u otra manera nos pasa algo catastrófico o malo, ¿no? Que nos pone al borde de la muerte. Yo creo que todo el mundo tiene una resiliencia aunque no le pase algo así. Todo el mundo en un intento en querer hacer algo por un sueño deportivo, pues debe entender que se va a encontrar con barreras. Y es ahí donde ellos entienden de qué están hechos para desistir o decir, no, vamos adelante, así como tú y todos los que han pasado por acá. Nuevamente, Manuel, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.